Algunos de ustedes podrán haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos una ciudad fantasma real. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker en las Bahamas. No empezó como un pueblo fantasma. Los barcos y cruceros de Disney dejaban a los turistas en el complejo para que se relajaran en el lujo. Esto es un hecho. Búscalo. Disney invirtió $30 millones en el lugar. Sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, poco profundas para la seguridad de sus barcos, y incluso echó la culpa a los trabajadores, diciendo ya que eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Ahí es donde la naturaleza real de su historia termina. No fue a causa de la arena, y es evidente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambos son excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones sean legítimas. Entonces, ¿por qué no puedo comprar la versión oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad junto a la playa de Emerald Isle, Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli, a finales de 1990. El concepto era, un complejo de selva grande, lo has adivinado, el palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, entonces es mejor que recuerdes la historia de El Libro de la Selva. Si usted no lo ha visto en otro sitio, se lo conoce como el dibujo animado de Disney desde décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y amenazado por ellos al mismo tiempo, y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli era una empresa polémica desde el principio. Disney compró una tonelada de alto precio para el proyecto, y no había realmente un escándalo sobre algunas de las compras. El gobierno local afirmó dominio eminente en los hogares, se dieron la vuelta y se vendieron las propiedades de Disney. En un momento dado, una casa que acababa de ser construida fue condenada inmediatamente sin ninguna explicación. La tierra agarrada por el gobierno supuestamente para algún proyecto. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo Mickey Mouse igual. Luego estaba el concepto de arte. Un grupo de camisas de peluche de Disney. En realidad llevó a cabo una reunión de la ciudad. Tenían la intención de vender todo en lo lucrativo que este proyecto iba a ser para todos. Cuando le mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado por la selva. Personal con los hombres y las mujeres en taparrabos y equipo tribal. Bueno, basta con decir que todo se volcó a la mierda. Estamos hablando de un gran palacio indio, selvas, taparrabos y no solo en el centro de un área relativamente de riqueza, pero también un poco xenófobo del sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese punto en la historia. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido rápidamente por la seguridad. Después se las arregló para romper una de las láminas de presentación sobre su rodilla. Disney tomó a la comunidad y las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado, y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y los periódicos locales estaban en contra del recurso al principio, pero una cierta conexión entre los medios locos de Disney explotaron y las sedes locales entraron en juego. Así que de todos modos, Treasure Island, las Bahamas. Disney hundió esos millones y se dividió entonces. Lo mismo ocurrió con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. Visitantes se alojaron en el complejo. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales eran asociadas con la afluencia de los turistas perdidos y a la vez furiosos. Entonces todo se detuvo. Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían que estuviera en el primer lugar. Sinceramente, no le dan al lugar otro pensamiento y la audición que se cerró más de una década atrás. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores. Después leí este artículo de alguien que había explorado el Treasure Island Resort y publicó un blog entero sobre toda la mierda que encontró allí. Cosas rotas, dañadas, probablemente arruinados por los ex empleados descontentos que habían perdido sus puestos de trabajo. Además, hay rumores de que Disney había liberado su acuario en las aguas locales cuando se cerraron. Incluyendo a los tiburones. ¿Quién no querría recuperar toda esa mercancía después de lo sucedido?
Bueno, lo que estoy diciendo es que este blog sobre la isla del tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia, y probablemente ver si había algo que podía traerme a casa como recuerdo. En el transcurso de ese año, hice un montón de investigación en el complejo. O mejor dicho, intenté hacerlo. Así que al final casi no podía encontrar el lugar. Todo lo que tenía que continuar era un viejo mapa que había recibido en el correo de vuelta en los años 90. Pero yo lo encontré. La gente de esos lugares no era ninguna ayuda, ya que la mayoría eran trasplantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o antiguos residentes que solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros y algunos obscenos. El mapa me llevó a través de un corredor excesivamente largo de sobrecrecimiento. Las plantas tropicales habían superpoblado la zona. Yo estaba asombrado cuando llegué a la puerta principal del complejo. Habían unas enormes puertas de madera, monolíticas. La propia puerta había sido agujereada en varios lugares por los pájaros carpinteros y carcomida en su base por madrigueras y algunos que otros animales de esa zona. Colgando de la puerta había una lámina de metal, algunos desechos de azar, con letras pintadas a mano diciendo: abandonado por Disney. Es evidente que fue la obra de algunos locales o de algún empleado que quería hacer algo, alguna pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para caminar, pero no conducir, así que agarré mi cámara digital y el mapa, y me puse en marcha. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados como la puerta de entrada. Todo lo que quedaba de la estructura al aire libre, estaba roto, la madera estaba podrida y varios pedazos carbonizados de un material no identificable. Lo más probable es que era una caseta de información o un bar de comida, al aire libre, era simplemente una pila de escombros surtidos tajados por vandalismo y devastado por los estragos del tiempo y el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amable, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta, dentudo con mierda de pájaro cubriendo franjas enteras de su piel. Me acerqué al edificio principal, solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto de grafiti donde se situaba la pintura original, no se había pelado o erosionado. Las puertas delanteras no fueron abiertas, se les había quitado las bisagras y fueron robadas. Por encima de las puertas delanteras, alguien había pintado, abandonado por Disney. La misma frase que había visto hace unos momentos en la entrada principal. Me gustaría poder decirte acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras, una sociedad secreta de pleno derecho de vagabundos sin hogar. Pero no. Me dirigí a la cocina, era de imaginar. Era un área de preparación de alimentos industriales, con todos los electrodomésticos y el espacio, sin gastos a salvo. Todas las superficies de vidrio estaban rotas. El congelador grande, ni siquiera remotamente bien ahora, tenían filas y filas de espacio en las estanterías vacías. Los ganchos colgados del techo, probablemente para colgar los cortes de carne, y mientras estaba dentro, un momento, me di cuenta de los ganchos que estaban moviéndose. Cada gancho giró en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Me imaginé que había sido causado por mis pasos, así que dejó de importarme, pero en unos segundos empezó a girar una vez más. Salí de la cocina. Y llegué hasta los baños, estaban en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que la estación de la isla del tesoro, alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Hubo alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los baños y los lavabos, todos goteaban. Me pareció que debería haberse cerrado el grifo mucho tiempo atrás. Había un montón de habitaciones en el complejo, pero, naturalmente, yo no tenía tiempo para mirar a través de todos ellos. Se escuchaban pequeños murmuros en una habitación, y yo no esperaba encontrar nada allí. Pensé que era una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creo que escuché una conversación tranquila. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonaba en el silencio, o simplemente el sonido del agua que fluía me jugaba una mala pasada en mi mente, esto es lo que se oía murmurar. 1 Yo no lo creo. 2. Breve respuesta, desconocido. 1 Yo no sabía, que yo no lo sabía.
2. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta desconocida, o tal vez simplemente llorando. Lo sé, suena ridículo. Solo te estoy diciendo lo que he vivido, por eso pensé que podría haber sido algo corriente en esa habitación, o peor aún, algunos vagabundos que se habían escondido allí y probablemente me hubieran apuñalado si hubiera entrado en esa habitación a indagar la proveniencia de esa conversación. Mientras miraba por la puerta principal, me di cuenta de algo interesante en el patio. Algo que me daría por lo menos una cosa por todo mi trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua realista de una pitón, tal vez de 25 metros de largo, enrollada y tomando el sol en sí mismo en un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Era casi la hora para que el sol iniciara el ajuste, por lo que la luz caía sobre el objeto en la manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Entonces me puse de puntillas. Y me acerqué de nuevo para obtener el detalle de su rostro. Poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles. Todos los 80 pies de la misma. Su cabeza larga desapareció en el bosque antes de que su cola dejara el terreno con hierba. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi mapa era el Reptile House. Yo debería haber sabido. Había leído acerca de los tiburones en el Treasure Isle, y yo debería haber sabido que había hecho esto. Yo estaba estupefacto, solo absolutamente estupefacto. Mi boca se debió de haber estado abierta durante más tiempo antes de regresar a la tierra. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y respaldé mi camino hacia el edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas y di bofetadas a mi propia cara para estar bien de la cabeza de nuevo después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en este punto. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que descansara sobre vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o transportar a mí mismo en un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a tomar un asiento allí hasta que me sentí mejor. La escalera era lo suficientemente lejos de la parte delantera del edificio, salvo por una acumulación de polvo sorprendente. Saqué un trozo de metal en la pared, una vez más estaba pintado con las letras, abandonado por Disney, el mismo lema que había encontrado. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta de que la caja de la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta. Un signo real. Decía solo mascotas. Gracias. Esto animó mi espíritu un poco, por 2 razones. Una de ellos, es que un área de solo mascotas, sin duda tenía algo de nuevo material interesante como prueba. 2, el candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido por allí. Ni los vándalos ni los saqueadores, absolutamente nadie había entrado en esa área. Este era el único lugar que realmente pude explorar y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar sin motivo. Yo había llegado al palacio esencialmente de acuerdo conmigo mismo que era correcto tomar lo que quisiera porque estaba abandonado. No tardé mucho para reventar la cerradura. El tiempo y la decadencia había hecho casi todo el trabajo para mí, y yo era capaz de doblar la placa de metal lo suficiente para sacar los tornillos de la pared, algo que nadie más había pensado al parecer, o no había sido capaz de hacer por el momento. La zona de mascotas. Solo fue un cambio sorprendente y muy bien acogidos desde el resto del edificio que había visto. Por un lado, todos los gastos generales de luz fluorescente estaban iluminando, aunque parpadeó y se desvaneció al azar. Además, nada había sido robado o roto, incluso si la edad y la exposición fueron definitivamente tomando su peaje. Había tablas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes. Incluso uno que tenía un puñetazo en el reloj en la pared. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo, lleno de estática. Era como una de esas películas post-apocalipsis donde todo se deja en el estado de evacuación. Mientras caminaba por los laberintos de los pasillos de la zona para mascotas. Mientras iba más lejos, encontré escritorios y mesas que fueron derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho estaba lentamente superando el carmesí de revestimiento del suelo.
Todo era solo una especie blanda. Cualquier cosa de madera se desintegraba en papilla cuando puse la más mínima cantidad de fuerza, y prendas de vestir colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente cayeron. Una cosa que me molestó fue que la luz era cada vez más escasa y poco fiable, ya que fui más allá en las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. Con el tiempo, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras, Carácter Prep 1. estampada en ella. La puerta no se abrió al principio. Pensé que esto era probablemente donde se guardaban los trajes, y sin duda quería una fotografía de ese lío retorcido y maloliente. Más que lo intenté, lo que sea ángulo o truco que lo intenté, la puerta no se movió. Es decir, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. En un tono negro. Utilicé el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz en la pared, pero no había nada. Hice mi búsqueda, y me sacó de mi sentido de la emoción por un zumbido eléctrico fuerte. Hileras de luces encima de mi cabeza, brillaron de repente. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran, y parecía como si la luz se tornaría más brillante hasta que todas las bombillas exploten. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se apagaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como lo había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, completamente elaborados como cadáveres extraños, colgados de sogas invisibles. Había una parrilla completa de taparrabos y ropa de nativos en perchas hacia atrás. Lo que me pareció extraño, y lo que yo quería fotografiar de inmediato, era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas como si fuera víctima de asesinato. La piel en el vestuario estaba podrido y derramando, creando parches desnudos. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del actual ratón Mickey. Negro, donde él debe ser de color blanco, y negro donde debía ser negro. Sus overoles rojos normalmente son de color azul claro. Tomé una foto de los trajes colgados en las paredes. Ángulos hacia arriba y hacia abajo, los tiros ángulos laterales para mostrar toda una fila de rostros congelados, dibujos animados pútridas, algunos con ojos de plástico que falta. Entonces decidí poner en escena un tiro. Solo uno de los personajes desaliñada la cabeza contra el piso resbaladizo y sucio. Cogí el casco de un disfraz del Pato Donald y cuidadosamente eliminado así la cosa para que no se venga abajo todo en mis manos. Mientras miraba a la cara de la gama de ojos, cabeza pudriéndose, un sonido estrepitoso, un ruido me hizo saltar del susto. Miré a mis pies, y allí entre mis zapatos era un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en mis pies, y solo la cara y la mandíbula inferior vacía quedaron, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como era de esperar, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la puerta, miré hacia atrás al cráneo en el suelo. Tuve que tomar una foto de ella, ¿sabes? Tuve que hacerlo, por cualquier número de razones que pueden parecer una tontería, pero solo si no pensé en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney iba a hacer que de alguna manera esto desaparezca. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, que incluso si era solo negligencia grave, Disney fue el responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, con la ropa de colores negativos, Mickey opuesto, en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Primero levantó el torso, luego subió sobre sus pies, el traje de Mickey Mouse. O quien estaba dentro de ella, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso miraba directamente a mí, ya que murmuró no. Una y otra vez y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón golpeando violentamente, y piernas que una vez más se me habían convertido en gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura opuesta. La pantalla de la cámara digital mostraba solo los píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del traje de Mickey. A medida que la cámara se movió en mis manos temblorosas, los píxeles muertos se difundían, estropeando la pantalla alrededor contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en blanco. Alcé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. «Hey», dijo, «¿quieres ver mi cabeza?»
Empezó a tirar de su propia cabeza, alzando sus torpes dedos alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similar a un hombre herido tratando de tirar a sí mismo libre de las fauces de un depredador. Al poner sus dedos en su cuello, comenzó a chorrear la sangre. Era muy espesa, y gruesa sangre, amarilla. Me di la vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo se preocupaba por escapar. Por encima de la puerta de esta habitación, vi el mensaje final con garras en el metal con los huesos o las uñas. Abandonado por Dios. Nunca tuve las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después salí corriendo de ese lugar, huí por mi salud mental y por mi propia vida. Yo sabía por qué Disney no quiere que nadie sepa sobre este lugar. No quería que nadie como yo lo supiese. No querían que nada de esto salga a la luz.